Juan capítulos 3, versículos del 1 al 15. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Al 5, perdón. Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, respondió Jesús. Pueden sentarse. Ha llegado la mejor parte de este programa, que es el alimento espiritual, el estudio de la palabra de Dios, que está a cargo del Dr. Munguía, uno de los ancianos de nuestra iglesia. Tiene su tiempo. Muy buenas tardes. Feliz sábado a todos. Saben que desde acá se ve todo lo que hacemos, sus gestos, todo. Sus celulares, sus tablets, todo se ve desde acá. Pero lo que más se ve es esa sonrisa hermosa que demostramos cuando venimos a estar frente al Rey del universo. Y con tristeza podemos decir que algunos de nosotros no estamos contentos de estar esta mañana en la casa de Dios, o al menos no parece así. Pero estar frente al Dios del universo, queridos, es lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida, y lo mejor que nos va a pasar en toda nuestra existencia. ¿Estamos de acuerdo? Amén por ello. ¿Por qué pues le resulta tan difícil, o nos resulta tan difícil amar a Dios, a pesar de saber lo que Él hizo por nosotros? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en ello. ¿Será que es difícil amar a Dios? ¿Te es difícil, hermano, amar a Dios? ¿Te es difícil decirle al Señor, te amo, a pesar, Señor, no te amo más bien, a pesar de todo lo que has hecho e hiciste por mí? En el capítulo 3 de San Juan, que Abdías ha tenido a bien leer, nuestra lectura bíblica, y que voy a esperar que tengamos ahí siempre a la mano, listo para estarlo viendo, encontramos la historia, queridos, de un hombre que no conseguía amar a Jesús. Encontramos la historia de un hombre como tú y como yo, que a pesar de todo su conocimiento teológico, de todas las teorías, de todas las profecías que había en su mente, no podía o no había entendido cómo amar a Jesús. Este hombre, como cualquiera de nosotros, aparentemente cumplía con todos los procedimientos en la iglesia, con todas las normas que hay en la iglesia. Sabía todas las creencias de la iglesia, conocía todas las profecías de la iglesia, era un buen miembro de la iglesia. Podemos decir incluso que hasta tenía un cargo en la iglesia, ¿no es cierto? Probablemente cantaba en el coro de la iglesia, seguramente era maestro de escuela sabática. Y sin embargo, él experimentaba una sensación en su interior, sentía un vacío dentro de su corazón,
que lo peor del caso es que ni él mismo podía explicar lo que era. Estoy hablando de Nicodemo, pero puedo estar hablando de ti y de mí también en esta mañana. Probablemente Nicodemo, en muchas de las noches que pasó durante su vida, le costaba trabajo dormir. Probablemente llegaban horas en la madrugada y Nicodemo despertaba sobresaltado, sintiendo que algo le faltaba dentro de su vida. Dijimos que ahí acostado en su cama no podía conciliar el sueño. Y tal vez entre sollozos o entre angustia su corazón clamaba a Dios y le decía: Señor, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que pasa con mi vida? Nicodemo sentía que algo no estaba bien dentro de él y se lo expresaba al Señor. Señor, siento que algo no está bien en mi vida. De nada vale todo lo que hago, decía tal vez Nicodemo. De nada sirve lo que yo soy en la iglesia. Algo no está bien dentro de mí. ¿Qué es, Señor, lo que está sucediendo conmigo? Y seguramente, queridos hermanos y amigos, fue una de esas lobregas noches donde Nicodemo, al sentir y saber que el Mesías estaba cerca de él, fue una de esas noches cuando se levantó, cuando fue impulsado por ese deseo, esa sensación de vacío, fue impulsado a salir a buscar a Jesús. Sabía dónde encontrarlo. Era un maestro. Él conocía perfectamente las profecías y todo indicaba que el que estaba cerca de él era el Mesías que había de venir. El problema de Nicodemo, hermanos, no era la falta de conocimiento. Él conocía perfectamente todo acerca de Jesús. El problema de Nicodemo es que no había tenido un encuentro personal con Cristo. Y esa noche, hermanos, amparado por las sombras de la noche, sigilosamente fue en busca de su maestro. En el fondo de su corazón, él sentía la vergüenza de que alguien lo viera. Al fin y al cabo era un dirigente de la iglesia, ¿no es cierto? Y los dirigentes de la iglesia, los miembros de la iglesia, se supone que estamos para dar ayuda a los demás, no para ir y solicitar ayuda para nosotros mismos, ¿no es cierto? Nos damos cuenta, queridos, del drama que estaba pasando aquel hombre aquella noche. Nicodemo, el gran teólogo, el dirigente mayor de la iglesia, con vergüenza y amparado para que no lo vieran, en busca de Jesús, solicitando una ayuda a aquel vacío que tenía. Pero ¿cómo era posible? Tal vez pensaba Nicodemo. Yo, lleno de teorías, lleno de profecías, lleno de doctrinas, sintiéndome solo en este momento. Eso no es normal. Sintiéndome solo y precisando ayuda de un ser extraño. Y además impedido a buscar libremente al maestro, porque era penoso que alguien se diera cuenta lo que estaba pasándome. Impedido para correr en busca de su maestro y decirle: Señor, ayúdame, yo quiero tener esa vida eterna que tú ofreces. La historia nos dice que no fue difícil para Nicodemo hallar a Jesús. Sabía perfectamente dónde estaba. Como tampoco es difícil para ti y a mí hallar a Jesús. Sabemos perfectamente en dónde se encuentra. Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos. Y saben ustedes, hermanos, Jesús estaba esperando a Nicodemo, con los brazos abiertos, como nos espera a ti y a mí cada día de nuestra existencia. De pronto se encontraron los dos frente a frente. Sus miradas se cruzaron, sus miradas se entretejieron una a la otra. Era el encuentro, queridos, de la paz con el descontento y la desesperanza. Era el encuentro de la calma y de la angustia. Era el encuentro de la plenitud y el vacío. Era el encuentro de la certeza y de la incertidumbre. Los ojos de Cristo
con ese amor que solamente puede irradiar a través de ellos, penetraron hasta el corazón de la vida de Nicodemo en ese momento. Y en ese momento, hermanos, cuando Nicodemo sintió la mirada amorosa de Jesús, sintió el deseo y la necesidad de abrirle su corazón en esa noche. Sintió el deseo de declararle a Jesús todo el vacío que sentía en ese momento, la angustia y la desesperación que llenaban su vida en ese momento. Quería hablar de sus fracasos, quería decirle a Jesús de su confusión, quería decirle a Jesús de sus angustias. Pero sabes, hermano, su orgullo fue más importante, y el orgullo de Nicodemo habló esa noche. Versículo 2 dice: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que haces si Dios no estuviese con él. Al leer estas palabras, hermanos, yo tengo la impresión de que Nicodemo se acercó a Jesús y lo que realmente le quiso decir es: mira, Jesús, te reconozco como maestro y vine para hablar contigo de maestro a maestro. Al fin de cuentas, Nicodemo era maestro, ¿no? Vine para hablar contigo de maestro a maestro y quiero que hablemos acerca de las profecías, que hablemos de ti. Así que, Jesús, vamos a estudiar un poco acerca de las profecías que hablan de todo lo relacionado con lo que tú estás haciendo en este momento en la tierra. Jesús miró a Nicodemo con ese amor con el que te mira a ti y a mí todos los días. Y a través de los ojos de Nicodemo pudo percibir a una persona angustiada. Pudo percibir a una persona vacía. Pudo percibir a una persona con una gran necesidad. Hoy venimos a la iglesia, hermanos. ¿Cómo venimos a la iglesia? Hoy venimos a estar frente al Rey del universo, ¿no es cierto? El Señor Jesús está frente a nosotros, como lo ha estado toda la semana y a lo largo de nuestra existencia. ¿Cuál es la mirada que le vamos a dar a Jesús en esta mañana? En ese momento, Nicodemo, no eran profecías los que necesitaba saber. En ese momento, Nicodemo no necesitaba saber más de teorías ni de doctrinas. Era una persona angustiada. En ese momento, Nicodemo necesitaba otra cosa. Sabes, hermano, a veces lo que nosotros necesitamos también no son doctrinas, no son teorías. Vivimos preocupados en buscar conocimientos, pero lo que realmente necesitamos es tener un encuentro personal con Jesucristo. Verso número 3. Nicodemo le dijo Cristo: necesitas nacer de nuevo. Necesitas convertirte, Nicodemo. Y ese es el problema que tú tienes. Por eso te sientes vacío, por eso te sientes frustrado, por eso estás desesperado, por eso no sabes en qué lugar vives. Por eso, a pesar de que eres un gran dirigente de iglesia, por eso, a pesar de que tienes conocimientos bíblicos, necesitas convertirte. Y mientras no experimentes el nuevo nacimiento, de nada servirá toda la teoría o todos los cargos que puedas ostentar dentro de tu iglesia. Porque ¿sabes algo, Nicodemo? Nada sustituye al poder de la conversión. Esas fueron las palabras de Jesús seguramente. Y saben, hermanos, aquella declaración para Nicodemo fue una bofetada para su rostro en esa noche. Y si el Señor nos dijera esta mañana lo mismo a nosotros, hermanos, ¿cuál sería nuestra reacción? Si el Señor nos dijera que de nada sirve que estemos en la iglesia, si el Señor nos dijera que de nada sirve que vengamos guapos, si el Señor nos dijera que de nada sirve que tengamos un buen trabajo, que seamos lo que seamos dentro de la iglesia, que lo que necesitamos es una conversión, ¿cuál sería el rostro que pondríamos en esta mañana, hermanos? Versículo 4. La respuesta de Nicodemo fue la siguiente: ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede por ventura retornar al vientre materno?
Preguntó Nicodemo, simulando con ello no haber entendido. Y nuestra respuesta, hermano, ¿cuál va a ser? Oye, Señor, es que eso ya fue para el pueblo judío. Ahora estoy joven, ahora hay tecnología, ahora hay otras muchas cosas, Señor. Y Cristo, con un aire de tristeza en sus ojos y en su semblante, le dijo: momento, hijo mío, momento. Tú entiendes perfectamente bien lo que yo te estoy diciendo. Estoy hablando de la conversión, porque ese es el punto de partida para una vida feliz. Y en este momento también nos dice, hermanos, necesitamos convertirnos, porque es el punto de partida para una vida feliz, para un corazón feliz. Tú te sientes frustrado porque has vivido toda una vida de normas, toda una vida de preceptos, toda una vida de reglamentos, toda una vida de conocimientos, pero te sientes frustrado porque no has tenido un encuentro personal. Has querido hacer siempre las cosas de manera correcta, pero nunca lo has conseguido. Día a día, semana a semana, mes tras mes, tu corazón llora y sufre porque te das cuenta que sigue siendo lo mismo que hace años. Hoy, querido hijo, le dice Jesús a Nicodemo, quiero transformar tu ser por completo. Y sin embargo, tú, en lugar de aceptar, intentas esconder tu respuesta a través del precepto y hasta de la ironía. ¿Cuál va a ser, hermanos, tu respuesta? La historia de Nicodemo, queridos, en este capítulo 3 queda inconclusa, porque Nicodemo no aceptó la invitación de Jesús en esa noche. Era demasiado duro para Nicodemo reconocer que él, el gran líder de la iglesia, el gran dirigente de una iglesia, aquel hombre que conocía tantas cosas de profecía, él, el gran Nicodemo, necesitaba renacer de nuevo. Qué duro para Nicodemo. Y aquel miembro de iglesia que no estaba convertido, esa noche se regresó a su casa igual de vacío o tal vez más que como había llegado para ver a Jesús. Hermano, ¿me creerías si te dijera que esta historia de Nicodemo se repite día a día en la vida del ser humano? ¿Me creerías si te dijera que esta historia de Nicodemo puede ser tu historia y puede ser mi historia? Corremos, queridos, tal vez hoy el riesgo de pensar que porque estamos en la iglesia, que porque ya hemos sido bautizados, ahora estamos convertidos, pero no siempre es así. En muchas ocasiones podemos confundir las dos palabras, conversión y convicción. Las palabras son parecidas, es cierto, pero tienen un significado muy diferente. La conversión tiene que ver con lo que hay en tu corazón, hermano, con lo que dirige tu vida, mientras que la convicción se limita solamente a las ideas que tenemos en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Tal vez recuerdes cuando allá años atrás alguien se acercó a ti y te enseñó la verdad del Evangelio y te empezó a dar estudios bíblicos y empezamos a aprender acerca de Jesús. Tal vez recuerdes cuando estudiamos la fe de Jesús y después fuimos conociendo las doctrinas y fuimos aceptándolas y las creímos y decidimos bautizarnos. Y al salir del bautisterio seguramente pensamos: Señor, gracias porque estoy convertido. Y debería haber sido así, y probablemente es así, pero tal vez no sea así. Estamos convencidos de las doctrinas, hermanos. Estamos convencidos de lo que hemos estudiado. Estamos convencidos de lo que hemos tenido. Pero estar convencidos no significa, desgraciadamente, estar convertidos. Y caray, dirían ustedes, ¿qué es esto entonces? Ahí empieza entonces toda la confusión del mundo cristiano. Es diferente estar convencidos, estar convertidos. ¡Qué confusión tan tremenda! Y pasamos toda la vida como Nicodemo, años y años bautizados,
creyendo en todas las creencias de la iglesia adventista, creyendo en todo lo que estudiamos, pero pasamos nuestra vida vacíos, pasamos nuestra vida siendo solamente unos autómatas, teniendo nuestro corazón desgarrado, teniendo nuestra mente confundida, sabiendo o no sabiendo el por qué realmente estamos en la iglesia, incluso sin hacer tal vez algo por crecer dentro de nuestra iglesia. Con esa sensación de vacío, hermano, con esa sensación de impotencia, con esa sensación de fracaso en la vida de todo cristiano. Pero vamos a tratar de entender mejor este asunto de la conversión y de la convicción. Vamos a tratar de entender esta diferencia entre estas dos palabritas tan singulares y tan parecidas. Para poder lograrlo, o para poder entenderlo un poquito más, vamos a remontarnos un poco hasta la creación, hasta el Edén. Ahí mismo, junto a la creación de Adán y Eva, estos dos seres maravillosos creados, recién salidos de las manos del Creador, hombres perfectos, cuya obediencia era perfecta, se deleitaban en la obediencia. Ellos no tenían propensión al pecado, ¿no es cierto? Para ellos obedecer a Dios era tan fácil y tan natural como para ti y para mí respirar. Imagina qué hermoso. Ellos tenían, hermanos, una naturaleza perfecta. El problema estuvo cuando el pecado entró a ellos. Cuando pecaron, en ese instante ellos perdieron su naturaleza perfecta y adquirieron una naturaleza extraña, una naturaleza que no comprendían, una naturaleza que se deleitaba en hacer lo malo, que se deleitaba en no hacer caso a Dios, su Salvador, su Creador. Esa naturaleza extraña, incapaz de obedecer. Llamaremos a esa naturaleza la naturaleza pecaminosa. Infelizmente, hermanos, esta naturaleza pecaminosa se ha ido transportando hasta nuestros días. Nuestros padres adquirieron esa naturaleza pecaminosa. Nosotros adquirimos esa naturaleza pecaminosa. Y cuando tú y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa, con esa naturaleza por la cual nos es imposible obedecer al Señor. Mira lo que dice el profeta Jeremías, el capítulo 13, verso número 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Y el capítulo 17, verso 9 del mismo Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? El apóstol Mateo afirma aún más en el capítulo 15, el verso número 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Tal vez te estarás preguntando en esta mañana: entonces quiere decir que yo nunca voy a poder conseguir obedecer a Dios. Hermano, yo te respondo que con esa naturaleza imperfecta que tenemos, jamás podremos conseguir obedecer a Dios. Esto fue precisamente lo que Jesús quería aclararle a Nicodemo en aquella noche cuando le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Vamos a tratar de ilustrarlo de la siguiente manera. Imagina por ahí que hay un lobo que de repente se pone a vigilar y a observar a las ovejas. Y después de observarlas un rato decide que la vida de las ovejas es la mejor vida que hay. Y decide meterse en la manada de las ovejas para poder ser como oveja. Y para ello se cubre su piel, se cubre su lomo con un traje de oveja y se mete a la manada de las ovejas. Piensa, ¿cómo piensas que se sentirá el lobo cuando llegue la hora de la comida y las ovejas vayan a pastar tranquilamente a comer hierba? ¿Crees que al lobo le guste comer hierba?
Supongamos además que ese lobo ha sido honrado y honesto como lo somos nosotros cada que venimos a la iglesia a buscar a Dios. Y que quiere persistir y decir, yo quiero ser oveja, porque las ovejas son las mejores que hay. Y pasa el tiempo, ¿Crees tú que pasados 2, 3 años, al final, ese lobo va a gustar de la hierba verde que comen las ovejas? Claro que no, hermano, porque el lobo tiene paladar de lobo, tiene naturaleza de lobo, tiene vida de lobo. Pero supongamos que sigue en su intento por ser como oveja y pasan unos años más, y con esos años más dentro de esa naturaleza distinta, ¿cómo crees que va a ser su percepción? ¿Cómo crees que va a ser su gusto, sus ganas? Esas ganas que tiene de ser como oveja van disminuyendo, van cayendo. Él es lobo, tiene naturaleza de lobo, y un buen día decide seguir siendo lobo y se quita ese disfraz de oveja y sale corriendo en pos de su vida de lobo. Y después de un rato que come como lobo, que actúa como lobo, que vive como lobo, ahora quiere regresar de nuevo a ser oveja, y para eso se vuelve a ceñir nuevamente el disfraz de oveja y entra nuevamente a la manada de ovejas como si nada hubiese pasado. Y la pregunta es, ¿nada pasó, querido? Claro que pasó. Porque al ser un lobo, él ha sido un lobo, y lejos del rebaño se despojó de esa piel de oveja y siguió su propia naturaleza, la naturaleza del lobo, la naturaleza que come, vive, que hace y actúa como lobo. Hermano querido, pero ese lobo una vez más está en la manada de la oveja y él desea ser como oveja. Y sufre por dentro, y llora por dentro, y su corazón sangra, y pasa noches de desvelo y de angustia, cuando se da cuenta que a pesar de que él quiere ser como oveja, no logra ser como oveja. Y un día, hermanos, ya no pudiendo soportar esa vida, cae de rodillas ante el Señor y le dice, Señor, yo sé que mi naturaleza no es la buena, pero yo quiero ser como una oveja. Por favor, haz algo para que yo sea como una oveja. Transfórmame para que yo sea como una oveja. Y el Señor, queridos, escucha la petición del lobo y con un toque maravilloso del amor de Jesucristo transforma al lobo en una oveja. Realiza el maravilloso milagro de la transformación con ese toque milagroso que solamente el Señor le puede dar al lobo. Y hermano querido, amigo que me escuchas, eso es exactamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta mañana. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, verso 25 y 26, dice a la letra, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras injusticias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y el apóstol Pedro dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. ¿Entendemos, queridos? ¿Captamos el mensaje del Señor? Dios promete, queridos, darnos una nueva naturaleza, una naturaleza diferente a esa que nos hace sentir vacíos, a esa que nos hace llorar todas las noches, a esa que nos hace gemir, a esa que nos hace sentir que no somos nada. Dios nos promete en esta mañana darnos esa nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, esa naturaleza que nos va a hacer sentir bien, obedecer al Señor. Mira lo que dice la hermana White con respecto a esto que llamamos la conversión. Por nosotros mismos somos incapaces de vivir una vida santa. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Alcen las miradas estas personas que luchan presas de la desesperación. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el ser se entrega a Dios.
Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea una nueva criatura a la imagen de Dios. Una nueva criatura, querido. Tú y yo podemos ser una nueva criatura, si es que aún no lo somos. Tú y yo podemos ser una nueva criatura. ¿Comprendemos eso? Una criatura capaz de amar, una criatura que no va a odiar, una criatura capaz de entender al Señor, una criatura capaz de entender a su compañero, una criatura capaz de entender a su familia, una criatura capaz de deleitarse en las cosas armoniosas con el Señor. Entonces la transformación, querido, va a ser una realidad en tu vida o en la mía. Y de repente ese lobo que todos llevamos dentro de nosotros será convertido en esa oveja que todos quisiéramos ser. Yo no sé cómo, hermano. Yo no sé cómo el Señor puede cambiar tu vida o cómo puede cambiar nuestra vida. No sé cómo Dios va a hacer nuestra transformación. Lo único que sé es que el Señor promete transformarnos en este momento. Dios es capaz de producir el cambio en ti y en mí, porque lo ha hecho en muchas personas a través de la historia. Malvivientes, delincuentes, jóvenes drogadictos, jóvenes briagos, mujeres y hombres han sido transformados en un segundo por el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tú dirás en este momento, pero es que yo no soy como ellos. Mírame, estoy aquí en la iglesia. Yo no soy como esos que mencionas. Nicodemo tampoco era, hermanos. Sin embargo, necesitaba la transformación de Jesús. Sin embargo, también Nicodemo se le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo pensó que por ser un dirigente de iglesia, por tener muchos años ya dentro de la iglesia, por ser grande y reconocido dentro de la iglesia, él no necesitaba esa transformación. Y se regresó esa noche a su casa, vacío como siempre. Y pasaron 3 años más, donde Nicodemo siguió asistiendo a la iglesia como tú y yo asistimos cada sábado. Y Nicodemo siguió participando en la iglesia como tú y yo participamos en la iglesia. Y Nicodemo siguió cantando en el coro de la iglesia. Y Nicodemo siguió dando la escuela sabática de la iglesia. Y Nicodemo siguió haciendo todo lo que la iglesia le pedía, pero siempre llevando el sentimiento de que algo no andaba bien dentro de él. Continuó asistiendo todo, pero seguía siendo un vacío dentro de su vida. Pero pasaron 3 años hasta que un día los judíos prendieron a Jesús. Y cuando lo prendieron, lo llevaron a esa montaña tenebrosa, al Gólgota del martirio, a la montaña del Calvario. Y ahí fue clavado el maestro de Nicodemo, y su cuerpo pendía entre el cielo y la tierra. Y allá abajo, hermanos, entre la multitud que se agolpaba para ver aquel suceso extraordinario, ahí se encontraba Nicodemo, temblando como siempre lo había hecho. Y en medio de esa gente que se encontraba estás tú y estoy yo, hermano. Pero al ver la silueta de Cristo proyectarse en el firmamento, Nicodemo se acercó al Señor. Yo me imagino a Nicodemo recordando la noche de hacía 3 años, cuando lo había desechado, cuando le había dado la espalda, cuando Jesús le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento, cuando Nicodemo recordó esas palabras, ya no pudo más, hermano. Su orgullo, su vanidad, todo aquel ego que tenía guardado en su corazón a lo largo de esos 3 años, cayó de rodillas ante la cruz del Maestro. Y me imagino a Nicodemo en ese momento acercarse a la cruz, dirigir su mirada hacia el cielo, encontrarse con la mirada del Señor, esa mirada agonizante de Jesús que se reflejó directamente en los ojos de Nicodemo. Y a Nicodemo decirle, Señor, por favor, no te vayas ahora.
Señor, por favor, no te mueras en este momento. No te vayas sin antes haberme transformado. No te vayas sin antes haberme dado esa naturaleza que me prometiste hace 3 años. Por favor, Jesús, no te vayas sin transformarme. Y sabes, hermano, el clamor de Nicodemo fue escuchado en esa noche. Ese hombre temeroso, ese hombre lleno de orgullo y de vacío, fue transformado en ese momento. Y después ya no tuvo miedo de confesar a Cristo Jesús como su Salvador. Y junto con José de Arimatea solicitó el cuerpo del Maestro para darle una sepultura. ¿No te parece maravilloso esto, hermano? ¿No te parece grandioso que el milagro de la conversión puede suceder contigo y conmigo también en esta mañana? Puede suceder con cualquiera que queramos aceptar el mensaje del Señor. Puede suceder con cualquiera que vayamos a los pies de la cruz y le digamos al Señor: Señor, yo soy pecador, reconozco que soy pecador, no vale lo que dicen los demás, no vale lo que haya hecho, nada tiene que ver mi personalidad, nada tiene que ver mi herencia, nada tiene que ver el medio ambiente donde me desenvuelvo. Yo soy el pecador, Señor, y reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que yo no puedo salir adelante. Reconozco que he batallado durante toda mi vida. No han sido solamente 3 años, probablemente han sido más. Ya no puedo, Señor. El mundo nos habla de autodisciplina, de poder mental, de energía interna, hermanos, porque nos hemos olvidado de ver a Jesús. Pero vayamos a Él y digamos: Señor, no puedo por mí. Y caigamos de rodillas y sintamos esa mirada de Jesús a nuestra vida, a nuestros ojos, diciéndonos: querido hijo, yo sí puedo transformarte. Yo puedo si tú me lo permites. Miremos a lo alto de esa montaña. Miremos ya no al Jesús pendido entre el firmamento, sino al Jesús que está con nosotros a un lado, día a día, extendiendo su mano, diciéndonos: yo puedo transformarte en este momento. En este segundo, querido. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero sé que el Señor nos puede transformar. En este justo momento, si tú se lo permites. Tal vez en este momento tú estés escuchando la voz del Espíritu Santo tocar tu corazón, tocar esas fibras que están ahí, tocar ese vacío que tú sientes. Pero tal vez estés escuchando y decir: yo no necesito. Y tal vez te quieras salir en este momento, porque la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros te está diciendo que te salgas, te está diciendo que cierres tus oídos. Pero el poder del Señor, querido, es más maravilloso y es más grande. Tú lo sientes y te preguntas tal vez: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios cambiar mi vida en este segundo? Yo no lo sé, hermano, pero la va a transformar, porque los milagros no tienen la explicación. Y la conversión, hermano, la conversión es un milagro. Yo no sé cómo el Señor pudo cambiar el agua en un vino maravilloso. Nadie lo puede explicar. Los milagros no se explican, hermano. Los milagros se aceptan. Yo no sé cómo el Señor va a poder transformar tu vida. Además, yo no sé cómo el Señor va a transformar mi vida. Pero el Señor lo hará si yo lo permito. Y el Señor lo hará también si tú lo permites. Los milagros, hermanos, los milagros no tienen explicación, solo se aceptan. Vamos a escuchar, hermano. Vamos a escuchar un canto. Y a través de ese canto yo espero que escuchemos la voz del Señor. La voz del Señor llegar a nuestro corazón. Y si tú sientes esa voz del Espíritu Santo hablar a tu corazón, sí, no tengas miedo, hermano. Es Dios que quiere traer a su redil a todo su pueblo. Cada ser que vio las huellas que Él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de
su amor, y en cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo luz, esperanza al pecador de la oscuridad. Enfermos levantó, a ciegos él sanó, sus heridas él sanó, y en la cruz mi Cristo se entregó. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso ya no ha demostrado cuánto nos amó? Él nos creó, su vida dio y murió por ti, por mí. Dios es amor y entre sus brazos por siempre ha de morar. Su amor me envuelve, cambió mi vida, yo hoy libre soy, libre soy. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Reflejos de su amor. Aquella noche Nicodemo regresó a casa vacío, como había ido a buscar a Jesús. Pasaron 3 años para que nuevamente pudiera tener un encuentro personal con Cristo. Y después de esos 3 años ya no pudo resistir más. Su corazón se desgarró y su alma por fin se rindió al Maestro. ¿Qué vas a hacer tú hoy, hermano? El Señor está ante ti hablando. El Señor está ante mí, diciendo que quiere transformar nuestra vida. Seguramente te preguntarás, ¿por qué me tengo que levantar yo? Porque el Señor Jesús se levantó por ti y por mí una vez, ante todo el universo. Y se levantará todas las veces que sea necesario, con tal de que tú y yo caigamos de rodillas ante Él y clamemos por una nueva naturaleza. Pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a decirle a Dios que necesitamos ese milagro de la conversión. Querido Dios, aquí estamos una vez más. Señor, gracias
Gracias por el privilegio que nos das de poder estar ante ti. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos permites escuchar tu voz cada día, Señor. Porque nos permites sentir tu presencia en nuestra vida. Hoy, Señor, tal vez venimos ante ti vacíos, con temores, con frustraciones, con angustias, con desesperanza, tal vez sin un porqué de nuestra vida. Pero hoy, Señor, estamos mirándote a ti. Queremos encontrarnos cara a cara contigo. Y humildemente pedimos, Señor, que realices el milagro de la conversión en nuestras vidas. Permite, oh Dios, que esa naturaleza santa y divina que solamente tú nos puedes dar pueda ser colocada en la vida de cada uno de los que estamos presentes. Que podamos sentir esa presencia y que a partir de hoy, Señor, nuestra vida sea una vida donde nos deleitemos en pensar en ti, en obedecerte a ti, en estar a tu lado. Porque muy pronto viene, Señor. Y si hoy no sentimos esa necesidad, ¿cómo, Señor, podremos estar contigo por la eternidad? Bendice, Señor, cada corazón presente. Llévanos, Señor, como siempre lo has hecho, a nuestras casas. Guíanos por el buen camino y que tu voluntad sea sobre ella en cada uno de nosotros. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.